Tengan buen día. Entonces, vamos a tener hoy la clase acerca de la fuerza de fricción y la fuerza normal. Sí. Para empezar con lo que es la fuerza de fricción y la fuerza normal, vamos a ver unas definiciones. Entre la fuerza de fricción existen dos tipos. Sí. La fuerza de rozamiento cinética, que es cuando actúa sobre un cuerpo y está en movimiento con respecto a la superficie sobre la que se está moviendo. Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza la cual es contraria a la fuerza que está haciendo el objeto o la masa, ¿sí? Entonces, si un objeto se está moviendo o se está empujando hacia la derecha, la fricción va a ser una fuerza contraria que va a ser hacia la izquierda. De igual forma, si va hacia arriba, la fricción estaría afectándola hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo del caso, va a depender la fuerza que usted vaya a utilizar. Por ejemplo, aquí está la fuerza cinética, pero también hay una fuerza que sigue siendo la misma de fricción, pero sería una fuerza estática. La fuerza estática es cuando un cuerpo está en reposo con respecto a su superficie. ¿Sí? Entonces, esas son las fuerzas de fricción, las dos ocasiones o los dos casos que tenemos. Uno es la cinética y el otro es la estática, dependiendo si está en reposo o está en movimiento. Vamos a platicar también sobre la fuerza normal y entre lo que es la fuerza normal podemos ver que la fuerza normal sé que es una fuerza de contacto. O sea, si hay dos superficies pero no están en contacto, no se puede ejercer una fuerza normal, una sobre la otra. Por ejemplo, dice ahí, la superficie de una mesa y una caja no ejercen una fuerza normal, la una sobre la otra, si no están en contacto. Entonces, tiene que haber una superficie y una masa, un objeto tiene que estar encima de ella, ¿sí? Si no tiene contacto esta masa con la superficie, es entender que esté así, no puede haber una fuerza normal, tiene que estar encima de la superficie, tiene que tener un contacto. Y esta fuerza normal es perpendicular hacia el objeto, ¿sí? Entonces, eso es una parte muy importante, la vamos a ver un poco más explícita en el dibujo. Por ahora, eh, podemos ver de que hay una tablita en la cual nos ayuda, en la cual tiene coeficientes de fricción, ¿sí? ¿Qué son estos coeficientes de fricción? Si se dan cuenta, tenemos dos columnas, una de coeficiente de fricción cinética, que es toda la que está acá, y toda el coeficiente de fricción estática, que es cuando no hay ni un movimiento. Entonces, se dan cuenta, están las dos columnas. ¿Para qué nos van a servir esto? Por ejemplo, podemos hablar de que una masa que vaya a ser de acero esté sobre una mesa de acero y está produciendo un coeficiente de fricción. Entonces, a veces el problema no nos dice cuánto es. ¿Por qué? Porque en esta tablita ya dice que si está en movimiento, 0.57. Si no está en movimiento, 0.74. Entonces, esta tablita con esos coeficientes, para eso nos va a servir, para que podamos tener ya el dato del coeficiente de fricción. ¿Sí? Entonces, eso es bueno que lo tenga. El documento va a estar ahí publicado, puede copiarlo. El ejemplo que yo les propongo es el siguiente. Si tiene un bloque con una masa de 4 kilogramos, está en reposo sobre una rampa. Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la rampa es de 0.35, ¿cuál es el ángulo máximo que la rampa puede formar con la horizontal antes de que el bloque empiece a deslizarse hacia abajo? Entonces, si se dan cuenta, el problema nos dice que el objeto está en reposo, ¿sí? Entonces, ese es un dato muy importante del cual podemos tomar de este problema.
entonces la fuerza de fricción es estática. Entonces, es importante el poder hacer un dibujo de los problemas. Yo les propongo aquí un dibujo, el cual habla sobre que un bloque está inclinado, ¿sí? Y tiene ahí sus componentes. Entonces tenemos que la normal es perpendicular hacia la masa o el objeto. Eso ya lo había comentado. Entonces, si se da cuenta, para que sea perpendicular, aquí donde estoy colocando esa línea rosada, que es la superficie donde está la caja, tiene que ser perpendicular y dice la regla que tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, eso es una línea perpendicular cuando tiene 90 grados sobre el origen. Entonces, esta, o sea, para allá se va a mover mi fuerza normal, que ahí la tengo con una flecha morada. El peso, le he denominado peso porque el peso de este bloque es el que está yendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, este peso es el que está yendo hacia abajo y lo voy a llamar como un peso en X, ¿sí? Porque se está desplazando en este diagrama de cuerpo libre hacia abajo en el eje X. Ahora, dijimos que la fuerza de fricción es la que está en contra, ¿sí? Entonces, si esta fuerza o este peso, que es el que va hacia abajo, su dirección contraria sería hacia arriba. Entonces, la fricción está haciendo que se detenga o que no se mueva y lo está jalando hacia arriba. Y le pusimos Fs como una fuerza de fricción estática, ¿sí? Entonces, esa es la fuerza estática de fricción. Ahora, hacia abajo va el peso, ¿sí? Y le he denominado yo una fuerza de gravedad. O también se le puede llamar, vamos a ponerlo aquí, o un peso en Y, ¿sí? Entonces, podemos denominarlo como un peso en Y o una fuerza de la gravedad. Recuérdese que estamos buscando el ángulo que nos pide en esa parte, ¿sí? En la parte de acá nos pide un ángulo, ¿sí? Ahora viene otra vez una propiedad matemática, la cual habla sobre que si hay una línea perpendicular a dos paralelas, se voy a dibujar mis dos paralelas, aquí está mi primera paralela y aquí está la otra paralela, vamos a dibujarla bien, aquí está la otra paralela, aquí está la otra paralela. Entonces, entre este ángulo, dice que son iguales los ángulos de dichos diagramas, puesto de que por la propiedad de ángulos, dos rectas paralelas se intercepta una perpendicular, entonces tiende a ser el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, este ángulo es el que vamos a pasar a nuestro diagrama de cuerpo libre ya en limpio. Los datos de nuestro problema, ¿sí? Ya teniendo un dibujo, podemos trasladar a nuestros datos y tenemos de que hay una masa de 4 kilogramos, nuestra coeficiente de fricción es de 0.35 y de que nuestra gravedad es de 9.8. Entre nuestras incógnitas solo nos pide una cosa, ¿sí? Y es encontrar el ángulo. Entonces, ya con eso, podemos pasarnos a nuestro procedimiento. Entre el procedimiento que vamos a realizar, necesitamos realizar nuevamente
un plano cartesiano o un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fue lo que hice? Aquí tengo el dibujo principal, que es el que estuvimos viendo. Lo único que hice fue mover una parte para que me quedara a mejor vista el diagrama. ¿Sí? La normal sigue yendo para arriba, el peso en X para allá, la fuerza de fricción hacia la izquierda y hacia abajo sigue estando lo que es el peso en Y. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de un peso en X y un peso en Y. Eso significa que ya estamos usando componentes. ¿Sí? Entonces, ese peso en Y también se le puede llamar como fuerza de gravedad. Entonces, ya teniendo eso, como nuestro sistema está en reposo, entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Vamos a sumar las fuerzas en X. Tenemos el peso en X menos la fuerza de fricción. Va a ser igual a 0. Partiendo de ese mismo concepto, podemos decir de que la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto viene desde que nuestro sistema está en inercia. Entonces tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? Esas dos ecuaciones nos van a servir. Ahorita, voy a copiar las dos ecuaciones que tengo, ¿sí? Y vamos a despejar para cada una de ellas el peso. ¿Sí? Entonces, pero antes de continuar, para encontrar la fuerza de fricción, dice que va a ser igual a su coeficiente de fricción por la normal. Eso es muy importante. Lo que voy a subrayar ahorita acá, que lo tenga muy en cuenta. Sí, que es importante. Entonces, despejamos, perdón, el peso. Decimos que el peso en X va a ser igual a la fuerza de fricción y el peso en Y va a ser igual a la normal. Esta igualdad nos va a servir ahorita, puesto que necesitamos usar identidades trigonométricas para poder encontrar el ángulo. ¿Sí? ¿Por qué identidades trigonométricas? Porque es la forma de poder encontrar un ángulo. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos otra parte de la matemática, la cual es las siguientes. Dice, para poder encontrar el ángulo debemos utilizar una identidad trigonométrica. Tenemos varias identidades, pero entre las que nos sirven por ahora está seno de X es igual a, si aquí está X, va a ser igual al cateto opuesto, que es el que está aquí enfrente, partido la hipotenusa. ¿Sí? Esa es una de las cuales nos puede servir. El otro es el siguiente. Coseno de X igual a cateto adyacente. Aquí sigue estando el ángulo de X. Ahora el adyacente, el que está junto al ángulo, partido la hipotenusa. Y el otro principal y el que más hemos utilizado, es el de la tangente. Tangente de X dice que es igual al cateto opuesto, o sea, el que está acá, dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Es importante que sepa cómo utilizar esas identidades. Entonces, volviendo a nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos observar lo siguiente. Observamos de que en este
peso en Y, se forma un triángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo que yo tengo ahí, lo hice un poco más en grande en esta parte. ¿Sí? Este mismo triángulo es este mismo de acá. Y si se dan cuenta, tenemos una hipotenusa, tenemos un cateto adyacente y un cateto opuesto. Pero según el ángulo está aquí. ¿Sí? Según el ángulo es de que yo saqué que este es mi adyacente, mi opuesto y mi hipotenusa. Entonces, ¿qué valores tengo? Esta hipotenusa que tenemos acá, que es la flecha verde, es el peso en Y. ¿Sí? Y el peso en Y no nos lo da. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El cateto adyacente y el cateto opuesto, sí tengo el dato. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a obtener esos datos? Esos datos los teníamos en la parte de arriba. Entonces, la identidad más apropiada para poder realizar este problema es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto partido cateto adyacente. Siendo ¿quiénes? El cateto opuesto, el peso en X, y el cateto adyacente, el peso en Y. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esto, y con respecto a esto, según la igualdad que ya tenemos ahí, vamos a reescribir la ecuación. ¿Cómo así a reescribirla? La vamos a reescribir ahora como el peso en X arriba teníamos que es igual a la fuerza de fricción. ¿Sí? Aquí está nuestra ecuación reescrita. ¿Sí? Fuerza de fricción dividido la normal. Con eso ya voy a poder encontrar yo el ángulo. Pero la fuerza de fricción dijimos que es igual al coeficiente de fricción por la normal dividido la normal. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si se dan cuenta, lo que estuve haciendo fue ir despejando cada una de mis variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? ¿Para qué me va a servir esto? Si se dan cuenta, las dos normales están multiplicando, la normal, perdón, de arriba, con el coeficiente de fricción están multiplicando, podemos cancelarlas. Y la tangente del ángulo va a ser igual al coeficiente de fricción. Entonces, ya teniendo eso, podemos despejar la tangente, despejar el ángulo, y tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del coeficiente de fricción. ¿Y el problema nos da el coeficiente de fricción? Sí. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? 0.35. Y si sacamos la tangente inversa de 0.35, nos da que tenemos un ángulo de 19.29 grados. Ese es el ángulo que nos está pidiendo el problema. ¿Sí? Entonces podemos tomar de que ese es el ángulo máximo que la rampa puede formar con la horizontal. ¿Sí? Entonces, así es como podemos encontrar el ángulo de este problema. Entonces, vamos a escribir aquí. Entendemos la respuesta. El ángulo máximo que la rampa puede formar con la horizontal es de 19.29 grados. Entonces, ahí está bien. Ahí termina el problema. Entonces, cualquiera de sus dudas me pueden escribir al correo
Voy a estar atento ahí de poderles contestar. Éxitos y Dios les bendiga.